Muy buenas tardes y bienvenido o bienvenida a esta sesión en la cual vamos a hacer unos movimientos y unos ejercicios que te van a ayudar con tu dolor lumbar, con tu molestia lumbar o con tu rigidez a nivel de columna. Es importante que entiendas que los ejercicios que vamos a hacer aquí son ejercicios genéricos que bajo mi experiencia veo que funcionan bien para la gran mayoría de personas. Pero, como siempre digo, lo más importante con respecto al ejercicio para el dolor de espalda, la individualización es clave. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir básicamente que según el tipo de dolor o lesión que tengas, habrá ciertos ejercicios que te vengan mejor o peor. Por lo tanto, para que el entrenamiento o ese tratamiento sea 100% efectivo o que aumentemos mucho las posibilidades de éxito, lo que habría que hacer sería una evaluación y un programa adaptado específicamente a ti. Para ello, y si quieres que nosotros te ayudemos de forma específica e individualizada, te dejo un enlace justo en la descripción de este vídeo para que reserves una cita totalmente gratuita con nosotros, podamos analizar tu situación, tu dolor, tu lesión y podamos ofrecerte una solución más individualizada. Y sin más, vamos con la sesión. Venga, vamos a empezar con uno de los movimientos más sencillos y más utilizados dentro del trabajo de movilidad, del trabajo de dolor de espalda, que es el cat camel, ¿vale? O el gato vaca que se suele conocer. Desde aquí vamos a ajustar las manos justo debajo de los hombros, vamos a colocar las rodillas debajo de nuestras caderas y aquí, cogiendo aire, subo hacia arriba y soltando aire, miro al frente. Fíjate en la velocidad de mi movimiento, todo muy lento y controlado. Vuelvo arriba. Y abajo. Tres. Y abajo. Voy a repetir 3 veces más. 1. 2 más. 1. Y la última. Recuerda realizar siempre estos ejercicios en un rango de no dolor. Es decir, si bajar hasta abajo del todo te duele, no llegues hasta abajo del todo. Te quedas un poquito más arriba y listo, no hay ningún tipo de problema. Desde esta posición vamos a ir al siguiente ejercicio, que básicamente va a ser un trabajo para la zona de glúteo, piramidal y para movilizar la cadera. Para ello, ¿qué hacemos? Vamos a cruzar la pierna derecha por delante de la izquierda, ¿vale? En esta posición, manos adelantadas, y ahora desde aquí lo que vamos a hacer es dejar caer un poquito la cadera hacia el suelo, ¿vale? De tal forma, espero que aquí me veas mejor, de tal forma que notes como un estiramiento en toda la zona de glúteo que tienes justo de la pierna adelantada. Quizás no puedas quedarte en esta posición porque te es muy incómoda, no pasa nada, simplemente la pierna de atrás la acercas un poquito más y mantienes en esta posición o dejas un poquito más de peso en los brazos. Así que vamos a mantenernos aquí unos 15-30 segundos, respirando de forma lenta, controlada, no hay ninguna prisa, no tenemos ningún estrés, ningún tipo de rapidez en cambiar de posición. Vamos a ir hacia atrás y vamos a cambiar de pierna. Cruzo ahora a la izquierda. De nuevo me dejo caer un poquito, intento mantener la espalda bien alineada, mantenemos por aquí 30 segundos y de esta forma, como te digo, estamos propiciando ese estiramiento para toda la zona posterior de la pierna que está adelantada. Mantengo unos segunditos más. Ok, voy a cambiar y ahora me voy a sentar. En esta posición vamos a seguir con la cadera, que es una parte muy importante para el dolor de espalda, y desde aquí lo que voy a hacer es, si te fijas, tengo talones apoyados en el suelo, manos atrás, mantengo la espalda más o menos recta, dejo caer las dos rodillas al suelo.
sin ningún problema. Tengo que notar más trabajo o que me cueste un poquito más en la pierna que se ha venido hacia adentro que en la otra, ¿vale? Y tengo que intentar que las dos rodillas toquen el suelo. Siempre intento mantener el pecho recto y orientado al frente y desde aquí cambio al otro lado. En cada posición, fíjate que estoy manteniendo 3-4 segundos no más y vuelvo arriba. Llevo una por lado, voy a hacer 4 a cada lado. Aquí van 2. Siempre manejando respiración y controlando respiración para que no haya ningún tipo de tensión, que no suframos esos momentos de apnea donde se incrementa la tensión del cuerpo. Perfecto, llevamos la mitad, cambio de lado. La cadera es una parte muy importante para el dolor de espalda y es una parte muy descuidada y muy olvidada. ¿Por qué? Porque no se tiene conciencia principalmente de la importancia que tiene. Con este ejercicio estamos trabajando dos movimientos muy importantes de la cadera, que son la rotación externa y rotación interna de la misma. Por tanto, es fundamental que este ejercicio, si tienes dolor de espalda, puedas realizarlo prácticamente cada día. Venga, me queda una al otro lado. Respiro, aquí mantengo. Muy bien. Vale, perfecto. Lo tenemos. Vamos a volver a movilizar la columna, pero ahora en una posición un poquito más cerrada. Si te fijas, antes hemos estado aquí, en esta posición. Ahora lo que hago es apoyo dedos del pie, me siento sobre los talones, voy a dejar las manos en esta posición y ahora desde aquí intento hundir el pecho hacia atrás, como si quisiera sacar chepa. Lo que no voy a intentar mover es la parte del cuello y ahora voy a sacar el pecho hacia adelante y extiendo. Ahí. Despacito de nuevo atrás. Eso es. Y ahora de nuevo hacia adelante. Es un movimiento realmente que puede estar bastante limitado, que es difícil de hacer sin compensar con el resto del cuerpo. No te preocupes, todo esto es cuestión de práctica, no hay ningún problema. Aquí las cosas no están ni mal ni bien, simplemente hay que adaptarlo a lo que tu cuerpo pueda hacer. Atrás. Vamos adelante. Venga, vamos a hacer un par más. Atrás. Perfecto. Delante. Vale, voy a hacer la última. Atrás. Y delante. Ok, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, voy a sentarme, voy a estirar una pierna, voy a dejar la otra pierna aquí levantada, ¿vale? En esta posición las manos puedes apoyarlas en el suelo para tener la espalda elevada y desde aquí lo que quiero que hagas es, de forma activa, voy a intentar llevar esta rodilla, la que está arriba, hacia el suelo. Seguramente no puedas llegar, pero lo que tú puedas. Entonces desde aquí hoy intento bajar, rodilla al suelo, lo que puedas, y arriba. 1. Bajo. Perfecto. 2. Subo arriba. De nuevo 3. Voy a hacer 6 a una pierna y trabajaré 6 con la otra pierna. Venga, vamos con la cuarta. Arriba, 2 más. Quinta. Muy bien. Y última y 6. Perfecto. Cambio de pierna, estiro. Me puedo ayudar para subir la pierna. Probablemente notes que hay una cadera más limitada que la otra. Si te fijas, a mí esta rodilla se me queda más levantada que la otra. Es algo completamente normal, no te preocupes. Desde aquí bajo. De hecho, esta cuesta bajar un poquito más. Arriba. Esto pasa porque no somos 100% simétricos. Entonces es normal que siempre una cadera tenga un poquito más de rango de movimiento que la otra, que si analizan tu postura
de pie a lo mejor estés un poquito más inclinado, inclinada hacia un lado o hacia otro. Son cosas que no deben de preocuparte en exceso, a no ser que evidentemente, pues oye, tengas una descompensación muy grande y hayas tenido que llevar alza, por ejemplo, o tengas que llevar correctores de postura, pero si no ese es el caso, no hay ningún tipo de problema. Bien, venga, vamos a hacer 2 más, bajo, perfecto, y vamos a ir a por la última. Bajo, ok, y subo, muy bien. Vale, desde esta posición ahora lo que voy a hacer es tumbarme boca arriba, voy a dejar una pierna recogida y la otra pierna la voy a mantener estirada arriba, ¿vale? En esta posición. Desde aquí lo que voy a hacer es despacio, extiendo pierna, ¿vale? Intento el pie dejarlo también enfocado hacia abajo, no con la punta hacia arriba, sino lo enfoco hacia abajo y bajo. Extiendo lo que puedas y abajo. Extiendo 3 y bajo. 4, abajo. Llegamos a 6, 5 y 6. Perfecto. Bajo, cambio de lado, voy a por la otra. 1, bajo. 2, bajo. 3, notarás tensión en la parte posterior, eso es lo que estamos buscando. 4, muy bien. 5 y 6. Vale, muy bien, perfecto. Y desde aquí nos giraremos y vamos a trabajar el penúltimo ejercicio, donde vamos a hacer un poquito de rotación a nivel de columna. Para ello me pongo de frente, que me veas. De nuevo estoy de rodillas, manos delante, y lo que voy a hacer ahora es un brazo busca por dentro, como si quisiera llegar lo más lejos posible, ¿vale? Sin pasarme y sin que me duela mucho. Y desde aquí, si sientes que es suficiente, te quedas en el centro, y si no, intentas buscar hacia arriba. De nuevo, giro, me meto por dentro, subo y arriba. Si te cuesta mucho estirar el brazo, no es necesario que lo estires, ¿vale? Puedes simplemente enfocar el codo hacia atrás y listo. Venga, vamos con la última, 4. Y arriba. Cambio de mano, venga, voy al otro lado, meto un brazo, subo, cambio, subo, de nuevo repito, uno más, y arriba. Vale, perfecto, y desde aquí vamos a irnos al último ejercicio, muy sencillito, con esto acabaremos. Estiro una pierna, dejo la otra recogida, pongo manos delante y desde aquí muy lentamente lo que voy a hacer es voy hacia atrás, mantengo aquí 1, 2 y arriba. Tengo que notar como un leve estiramiento, tensión en la parte interna posterior de la pierna. Atrás. Vale, intentamos llegar hasta donde puedas. Bueno, delante. 3. Arriba. Muy bien. 4, el último a esta pierna. Perfecto. Mientras acabamos esta pierna, te voy a pedir que, como nos queda 1 o 2 minutos, si esta sesión te ha gustado, te ha servido, te resulta interesante que suba este tipo de sesiones, lo primero, que te suscribas al canal que tienes aquí debajo para estar al tanto de todas las sesiones que vaya subiendo, y lo segundo, que me dejes en comentarios para el mes que viene de qué te gustaría que subiera la próxima sesión, ¿vale? Si quieres que hagamos una específica, por ejemplo, de zona cervical, si quieres que hagamos una específica para reforzar toda la zona abdominal, si quieres que haga otra de movilidad, alguna de estiramientos, lo que tú prefieras. Y la más votada o la más elegida será la que realicemos. Me voy atrás, 3,
arriba y última. 4, ¿ok? Y con esto tenemos la sesión de hoy completada. Fíjate que han sido 10-15 minutos. Mi recomendación es que esto lo hagas por lo menos 4 o 5 veces por semana. No hace falta que siempre sean los mismos ejercicios, puedes ir variándolos, pero que todos los días le des a tu cuerpo un estímulo de movimiento, y esto es lo que va a hacer que poco a poco esa rigidez y ese dolor que sientes vaya disminuyéndose. Espero que te haya gustado, nos vemos en los próximos. Chao, chao.